Bueno, lo que hemos visto anteriormente son todos los métodos que tienen generación de función y generación de movimiento, sobre todo. Pero acuérdense que también está la generación de trayectoria, que está relacionada íntimamente con el acoplador. Yo he dicho muchas veces y lo he repetido, que el eslabón acoplador es el eslabón del mecanismo más rico. ¿En qué sentido más rico? El cual podemos extraerle las mayores, este, los mayores provechos en cuanto a la generación de trayectorias que puede realizar cualquier punto asociado al acoplador. El eslabón de manivela o el eslabón de balancín son eslabones que eh, tienen una relación con el bastidor que los obliga solamente a rotar, ya sea rotaciones completas o rotaciones parciales. Son necesitar, no estoy diciendo que no, pero el tema del acoplador, por ser un eslabón flotante, es decir, un eslabón que une dos eslabones, uno de entrada y uno de salida, de tal manera que permite los movimientos que tienen esos dos eslabones. Ay, no me sale la palabra. Bien. Tiene un movimiento de rototraslación, básicamente, un movimiento complejo. Y esto es lo que le da la posibilidad a este eslabón y a cada punto perteneciente a ese eslabón cumplir con una curva que se llama curva de acoplador, que tiene normalmente alto grado. ¿Qué significa alto grado? Que lo que nos define es el máximo exponente de la ecuación correspondiente, que genera ese mecanismo. Ustedes están viendo ahí, básicamente, eh, un mecanismo cualquiera de cuadrilátero articulado con sus 4 eslabones: bastidor, balancín de entrada, balancín de salida, 2 y 4, y un acoplador que tiene una forma cualquiera y que está definido por una cantidad de puntos, que todos esos puntos le pertenecen a ese bastidor. Cada uno de esos puntos va a definir una curva que está relacionada justamente con el giro del eslabón de entrada manivela. O sea que para un giro completo del eslabón manivela de entrada, nosotros vamos a tener que cualquier punto de ese eslabón acoplador va a describir una curva cerrada que se llama curva de acoplador. Que, como ustedes ven, dependiendo de cuál sea la posición de ese punto respecto del eje baricéntrico de ese eslabón acoplador, que está definido por un segmento AB, ¿sí?, en relación con ese segmento, él va a describir trayectorias diferentes, totalmente diferentes, como ustedes están viendo en la pantalla, ¿sí? Cada punto sigue una trayectoria y esa trayectoria tiene muchas formas, pero siempre son trayectorias cerradas. Si bien estábamos viendo un cuadrilátero articulado, pero podría ser un manivela corredera de 4 barras, que generalmente nos dan curvas de acoplador de 4º grado. En el caso del cuadrilátero articulado, pueden llegar hasta 6º grado las curvas de acoplador, o sea, dadas por una ecuación, una función que tenga como exponente máximo 6, ¿sí?
Y así, si nosotros tenemos mecanismos de más vallas, 5 vallas, podríamos lograr curvas de mayor grado, más complejas. Lo que estoy hablando, curvas más complejas que nos puedan brindar la posibilidad de controlar una herramienta, un cuerpo, el que sea, que siguiendo una determinada trayectoria compleja. Como ustedes ven, esas curvas que describen esos puntos pueden ser tramos rectos, pueden ser curvas, circunferencias o arcos de círculos de centros distantes o remotos, o sea que pueden ser tramos de circunferencia de radio muy grande, básicamente, o de radio muy pequeño. Es decir, las formas que tienen esas curvas son muy variadas. Les recuerdo que esto sería generación de trayectoria. Lo que nosotros manejamos, lo que nosotros controlamos es la trayectoria de un punto de ese eslabón acoplador. No estamos haciendo generación de movimiento, porque eso significaría controlar la orientación del eslabón acoplador al cual pertenece ese punto en cuestión. Básicamente eso es lo que estamos haciendo. Bueno, como ustedes verán, todas esas curvas que estamos viendo en el ejemplo anterior, ¿sí?, tienen diferentes formas. Y digamos que se han querido clasificar algunas personas las han clasificado dándole algunos nombres como pseudoelipse, recta simple, recta doble, crunodo, cúspide, curva triple. O sea, dependiendo de determinadas formas particulares, darles un nombre a cada una de estas curvas. Desde ya que entre estas formas, hay infinitas posibilidades de curvas, básicamente. Entre todas las que estamos viendo, las que más destacan sería la cúspide, la que tiene, la que normalmente se llama lágrima o cúspide, y la que se llama 8 o también crunodo, que son curvas en las cuales tenemos la posibilidad de que en la cúspide, que tiene una forma puntiaguda en la curva, tenga la propiedad que puede ser muy útil de velocidad instantánea igual 0. O sea que en este punto, la velocidad es igual 0. Y en el caso del crunodo, en el punto de intersección, nosotros tendríamos dos tangentes. Por lo tanto, en esas dos tangentes, en el mismo punto, nos definen dos velocidades. O sea, la posibilidad de tener dos velocidades. En el caso de tener el crunodo, la cúspide, perdón, que es un punto de velocidad 0, un ejemplo también podría ser la cicloide, ¿sí? La cicloide es aquella curva que genera un aro, por ejemplo, una circunferencia que rueda sin resbalar sobre una superficie plana. Entonces, si ustedes eligen un punto de contacto de la circunferencia con el plano y a este punto lo toman como referencia y ven cómo se va moviendo en el plano a medida que la circunferencia rueda sin resbalar,
se va a formar una curva que es la que se llama cicloide. En esa forma, ¿qué va a pasar? Va a pasar lo mismo que pasa aquí en esta cúspide. Un punto que esté asociado a esa curva se va a ir acercando suavemente a la posición de la cúspide con velocidad, con una aceleración suave hasta llegar a velocidad cero, y se va a retirar de la cúspide también con una aceleración de esa posición de velocidad cero, de esa situación de velocidad cero. Esta particularidad, vamos a decir así, se cumple en muchas máquinas que se utilizan en la vida de la industria. Por ejemplo, todas las máquinas estampadoras que cumplen con diferentes funciones. Estampado, ya sea para generar piezas por forjado, un cigüeñal, lo que ustedes piensen, ¿sí? A través de un molde y un macho y una hembra, o sea, una pieza que tiene que toma como base, que tiene la forma, la mitad de la forma que va a tener la pieza final, y otra pieza que se mueve contra esta, que contiene la otra parte, la otra mitad del modelo, digamos así. De tal manera que cuando colocamos una cantidad de material en un estado pastoso, vamos a decir así, de una temperatura, hemos elevado su temperatura, y frente a un golpe, ¿sí? Que es básicamente esto, que la pieza mueve, llegue hasta la pieza que es fija, ¿sí? Y en el momento dándole la forma a ese material. Bueno, también se utiliza el mismo movimiento o máquina, por ejemplo, para cerrar los terminales en los cables que conforman todo el cableado de un sistema eléctrico de los autos, por ejemplo. Utilizan, que se llaman balancines, ¿ah? Básicamente. Son maquinitas que permiten cerrar los terminales sobre los correspondientes. Bueno, hay infinidad de aplicaciones sobre estos temas, ¿ah? Para que se cumpla, por ejemplo, esta curva. Bien, ¿a dónde vamos con esto? Vamos al hecho de que existieron dos personas que son Rones y Nelson, básicamente, que generaron un atlas con curvas de acoplador. Este atlas, aunque ustedes no lo crean, es una obra muy, muy completa y útil que proporciona a cualquier persona que sea diseñadora de mecanismo un punto de inicio, ¿no es cierto?, de partida para un diseño de un determinado mecanismo que cumpla con una determinada función que va a ser una trayectoria a cumplir. Este atlas contiene 7000 curvas de acoplador o bielas. Y esta, no solamente que están dibujadas las curvas de acoplador, sino que este atlas define la geometría del eslabonamiento para un mecanismo de manivela balancín de Grasov que cumple con estas curvas, ¿sí? En este atlas, los eslabonamientos definidos está definido por
donde los eslabones, las longitudes de eslabones están dados en base a una manivela de entrada de valor unitario, ¿sí? O sea, lo que estoy diciendo es que el atlas, ustedes van a entrar al atlas con una determinada forma de la curva de la curva de acoplador, y esto el atlas le va a dar la forma, la geometría del mecanismo de manivela balancín que va a cumplir con esa trayectoria, dándole la longitud de los eslabones correspondientes. ¿En base a qué? A una manivela de entrada unitaria. Entonces, esto les da la posibilidad de que ustedes puedan, en función de sus necesidades físicas en cuanto al tamaño, a la bancada que tienen, de multiplicar, aumentando o disminuyendo el valor de las longitudes de los eslabones, de tal manera de acomodarlo a su situación física correspondiente. Bien, como vemos en el ejemplo acá en la pantalla, el acoplador se muestra básicamente en este atlas como una matriz de 50 puntos de acoplador. O sea, tiene 50 puntos asociados a ese acoplador. Para una configuración geométrica de eslabonamiento. Presentándose en cada página de ese atlas 10 de esos 50. Por lo tanto, para poder definir los 50 puntos necesitamos 5 páginas del atlas asociadas a un único eslabonamiento de cuadrilátero articulado que ver que en la hoja correspondiente Se había trabado un segundo, fue un segundo nada más. bueno, avísame, Manuel, cuando sean las 10:30. Va, ¿sí? Sí, son 10 y 5 recién. 10, bueno, no, tenemos tiempo. Entonces, estaba diciendo, en cada página está indicado en la parte superior de la página las longitudes de cada eslabón, del eslabón bastidor, del eslabón balancín y el eslabón acoplador, en relación con la manivela de valor unitario. Entonces, si ustedes necesitan que el eslabonamiento sea de mayor tamaño, y lo único que van a tener que multiplicar por un valor, por una escala mayor, a cada una de estas longitudes para lograr el mecanismo deseado. Bien. Acá me está... Bien. Lo que estoy diciendo es justamente esto que estamos mostrando acá. Entonces, fíjense, en la hoja les va a aparecer el mecanismo, ¿sí? Con sus 10 puntos asociados. El mecanismo, básicamente, va a estar indicado en doble círculo sería el bastidor correspondiente. ¿Ah? El doble círculo grande va a ser los dos pivotes fijos que definen al bastidor. Y con pivotes doble círculo más pequeños, los pivotes móviles correspondientes. Entonces vamos a tener manivela de entrada, acoplador y balancín o manivela de salida. ¿Ah? Y aquí, como ustedes ven, la relación de este mecanismo con estos 10 puntos, y las longitudes correspondientes al eslabón bastidor, al eslabón acoplador y al eslabón balancín. ¿Ah?
en relación a una manivela de valor unitario. Bien. ¿Cómo relacionamos a cada punto, a cada uno de estos puntos con el eslabón acoplador? Y una forma muy simple es que hagamos que el bastidor, el acoplador, tenga la forma de un triángulo. ¿Ah? Entonces, el punto en cuestión será el vértice, el tercer vértice de ese triángulo. Los pivotes móviles del acoplador que definen al eslabón esquemático acoplador entre sus dos nodos, ¿ah? Que serían los vértices de este triángulo más el vértice que sería ese punto que voy a unir a este eslabón esquemático, formando un eslabón que tiene la forma de un triángulo. Bien, ahora uno de los lados de ese triángulo sería este vector que me define la posición del punto en cuestión que yo quiero unir a mi bastidor, a mi acoplador. Entonces, dando la longitud de este vector de posición y el ángulo que éste forma con respecto al eje baricéntrico del bastidor, que une los dos pivotes móviles, es que nosotros vamos a poder dar la posición de este punto. Vamos a obtener la posición de este punto referido al acoplador. Cualquier punto que nosotros queramos obtener. ¿Ah? Bien. No quiero que se me olvide nada. Bien. Si ustedes ven, el atlas, a su vez, muestra algo muy importante. Y es que en el trazado de las curvas, estas se indican con trazos, líneas de trazo, fíjense. Pero estas líneas de trazo no son iguales, los trazos no son iguales. ¿Por qué? Porque la longitud de este trazo está relacionado con, básicamente, con la velocidad de la manivela, básicamente, que va a ser constante. Entonces, cada trazo va a representar 5 grados de rotación de la la situación de retorno rápido de ese mecanismo. ¿Sí? Eso lo vamos a ver en el GIF. Fíjense cuando yo les muestre el GIF, cómo se va a ver eso. Miren. Donde el trazo es cortito, la velocidad es más pequeña. Donde el trazo es largo, la velocidad es más grande. Ahí lo hemos visto para una curva. Ahí estamos dibujando otra curva. Fíjense. Ahí va a tomar otra curva, otro punto quiero decir, y va a describir otra curva. ¿Ah? Fíjense que es el mismo mecanismo, exactamente el mismo mecanismo, pero que hemos elegido diferentes puntos. Ahí el eslabón acoplador tiene una forma donde ahí le damos otra forma al acoplador para que tome otro punto, lo hemos relacionado al acoplador con otro punto y sigue una trayectoria cualquiera. ¿Ah? Y lo mismo pasa en ese caso. El mecanismo es el mismo, solamente ha variado qué punto hemos asociado al eslabón acoplador.
Bien. ¿Cómo determinar el punto? ¿Cómo sacamos vuelvo a repetir, cómo sacamos la posición de este punto relacionada al acoplador? Definiendo del mismo atlas el valor de la longitud del vector de posición y el ángulo correspondiente que este vector forma con el eje, con el eslabón esquemático acoplador, ¿eh? Que de alguna manera sería el eje baricéntrico que une los dos nodos correspondientes a ese eslabón acoplador, que puede tener, vuelvo a repetir, puede tener cualquier forma este eslabón acoplador. ¿Ah? Solamente podrías tener la forma de una L, o sea, fíjense, que yo sea un eslabón así, que se una con este punto así, o podría ser directamente este triángulo, puede tener cualquier forma el eslabón acoplador, la que ustedes quieran o que la situación de la arquitectura, de la disponibilidad o de la situación de la máquina les esté exigiendo de alguna manera. ¿Ah? Bueno, entonces, como ustedes ven, las posibilidades en cuanto a formas de curvas es múltiple, infinitas. Bueno, como un ejemplo rápido, pero muy rápido, de todo esto, el libro también les muestra el caso de un mecanismo de manivela-balancín, de Grashof, tiene que ser de manivela-balancín, porque si no, no lo podríamos accionar con un motor, entonces tiene que ser de manivela-balancín, tal que el acoplador, aquí tendríamos el bastidor O2 O4, el O2A sería nuestro manivela, AB sería nuestro acoplador, o sea, mejor dicho, ABC sería nuestro acoplador y BO4 sería nuestra manivela o balancín de salida. Este acoplador es un acoplador en el cual se ha elegido un punto C, el cual sigue una trayectoria más o menos recta, y que va a cumplir la función de este mecanismo. ¿A quién le pertenece? ¿A dónde va a funcionar este mecanismo? En un proyector de película. Es decir, sería el mecanismo que hace correr la película. Esa es la velocidad con que debe correr la película, es de un 24avo de segundo. Es decir, si ustedes saben que la película es una serie de fotos, una serie de fotos tomadas, pero que la pasamos frente al ojo humano a una velocidad tan rápida que el ojo humano no nota que son dos fotos que la hemos pasado, que son dos fotos básicamente. Lo hacemos tan rápidamente que vemos que es una secuencia, es un movimiento básicamente. La idea es justamente que esto surja, se haga a través de un mecanismo que enganche. Ustedes han visto que las películas, las cintas de película, tienen una serie de agujeritos a los costados, que son justamente ¿para qué? Para que este ganchito, este extremo del eslabón acoplador, ingrese y se enganche y accione sobre la película, haciéndola moverse rápidamente contra una ventana, básicamente, contra una ventana o pantalla que la conduce.
¿Mm? En el momento que se produce ese desplazamiento, hay un obturador que cierra para que no se vea ese efecto tampoco. Se puede ver el movimiento entre la primera foto y la segunda foto, digamos así. Entonces existe un obturador que trabaja en forma asociada a la manivela de entrada de este mecanismo. Es decir, que los dos mecanismos de movimiento de la película y del obturador son accionados por el mismo motor. Bueno, básicamente, ¿cuál sería el movimiento? Sería que el punto C ingresa al agujero de la película y lo hace de una manera que sea casi normal para que de esa manera no haya posibilidad de que no vaya a entrar o que la mueva a la película. Después se produce el movimiento rápido de la película hasta el punto final donde hay una cúspide. Entonces ahí la velocidad se hace 0 y a partir de ahí el eslabón acoplador se retira también casi en forma perpendicular, digamos así, a la película para tampoco tocarla, porque si no el efecto que se vería si este gancho toca la película al salir, se vería que la imagen proyectada se movería. Todo el movimiento que es el resto de la curva de acoplador es solamente para cumplir, llegar nuevamente a la nueva posición para volver a accionar. Este es un mecanismo muy simple, muy sencillo, muy barato, de bajo costo, y que si lo sintetizamos correctamente y lo ingenierizamos correctamente, va a ser muy confiable y muy barato de mantener. Si calculamos bien estos puntos de las juntas o articulaciones. Y como les digo, va a ser confiable y repetible, que es lo que necesitamos de este mecanismo. Y de bajo costo. Si lo podemos ver, ahí veríamos cómo se va cumpliendo esa cuestión. Bueno, otro mecanismo, otro ejemplo nada más, sería, por ejemplo, el mecanismo que va a controlar el movimiento de una rueda de un vehículo cualquiera. Si ustedes ven, es un mecanismo duplicado a ambos lados del chasis, o sea, cada rueda va a estar conducida, el eje de la rueda, ¿sí? Va a ser parte de ¿quién? De un acoplador, de un acoplador que conforma un cuadrilátero articulado de doble balancín, que puede ser de Grashof o de no Grashof, ¿sí? Donde este sería nuestro bastidor, 2 sería nuestro balancín de entrada, 4 el balancín de salida y sería el acoplador, que es donde está, como les dije, el eje de la rueda, montada a la rueda. En este caso, nosotros vamos a controlar el movimiento de un punto del rueda, digamos así, los cual está montada la rueda, pero también en este caso no sería totalmente de trayectoria, porque también vamos a buscar controlar la posición de la huella de la rueda con el piso, de tal manera que en el movimiento de la rueda, cuando tomamos un pozo o una una sinuosidad, digamos, en el camino,
la rueda pueda moverse en forma vertical, evitando de que la rueda pueda tomar un ángulo que haga que el manejo o la maniobra sea complicada. Entonces, este mecanismo va a ser un mecanismo tal que cumpla con el hecho de que las ruedas en el espacio que se va a mover, en el trayecto que se va a mover, sea un trayecto de línea recta. Esto también va a estar manejado por el resorte, que como vimos, el resorte generalmente es un quinto eslabón que mantiene, mediante la fuerza que él imprime, el equilibrio dentro de este sistema de mecanismo de 4 eslabones. Bueno, relacionado con esto, para que ustedes vean, acá le estamos mostrando, y ya Manuel también le va a mostrar un poquito sobre los diferentes mecanismos que me pueden permitir describir una línea recta, básicamente. Ahí lo pueden ver. ¿Ah? Les vuelvo a pasar aquí. Ya se nos va a cortar. Yo lo que le pediría, hoy no voy a poder porque tengo que hacer un trámite urgente, sí o sí, hoy en la mañana, pero vamos a empezar el jueves que viene, un poco más temprano, si podemos hacer lo mismo que la semana pasada, de empezar 8:30, y bueno, ya veremos si terminamos más antes, pero